Capítulo 44 Lectura beta de Paragon of Awesomens y Fablet Life. Se suponía que esta parte se publicaría en la actualización de diciembre para Navidad. Pero dado lo larga que era, tuvo que ser en dos partes. De todos modos, la próxima actualización es Afage Familiar Reborn. Sainan, casa Yuuki, a los ojos de Yui, aquello era un verdadero campo de batalla. Había mucha más gente en esta fiesta de Navidad de lo que jamás imaginó. A varios los conocía de la escuela, mientras que al resto no los conocía. Además, todos tenían una relación muy cercana con Emilia. Abrumada por el ambiente, la chica decidió retirarse a un lugar menos caótico y salió al jardín trasero. Sentándose en el porche, con la cabeza apoyada en ambas manos, Yui suspiró profundamente e intentó calmarse. Esto fue un error, debería volver a casa después, una hora debería ser suficiente si se fuera ahora mismo, enviaría un mensaje equivocado y Emilia la malinterpretaría. ¿Cómo podría siquiera explicarle que había venido con la expectativa de que solo fuera una pequeña fiesta donde estarían su familia, las princesas alienígenas y ella misma, con quizás 2 o 3 personas más? ¿Planeas volver a casa tan pronto? Mala idea, te perderás mucho. Ah. Sobresaltada por la voz que venía a su lado, Yui miró a un lado y se dio cuenta de que no había visto a la persona que se había sentado a su lado. Al mirarlos, lo primero que vio fue un cabello rubio oscuro, junto con la chica que lo sujetaba, chupando una piruleta. ¿Risa? Sí, ¿te sorprende verme, Yui? Respondió con un tono travieso. A diferencia de su uniforme escolar, al que la chica de cabello oscuro estaba acostumbrada, la compañera de Yui ahora vestía algo más informal pero bastante provocativo. Una camiseta sencilla que dejaba al descubierto su abdomen y unos shorts vaqueros cortos que le dejaban las piernas al descubierto desde el tobillo hasta la mitad del muslo. Antes de que pudiera gritar por lo descarada que se veía Risa, otro pensamiento llenó la mente de Yui, y decidió expresarlo primero. ¿No tienes frío? Ya estábamos en plena temporada de invierno y la temperatura seguía bajando cada día que pasaba. ¿Eh? ¿No te diste cuenta? Lala instaló un aparato en la casa que regula la temperatura del patio trasero para que se mantenga lo suficientemente cálido como para estar cómodo sin importar lo que lleves puesto. Por eso no hace tanto frío aquí afuera. Ahora que lo mencionó, Luis se dio cuenta de lo diferente que era la temperatura afuera en comparación a cuando ella había venido con Momo. Es realmente increíble poder hacer estas cosas. Y apenas puedo controlar a esos pervertidos idiotas de la escuela, ni siquiera en mis mejores días. La diferencia entre ellas era simplemente injusta, incluso dejando de lado este pequeño detalle. Una resultó ser una princesa alienígena que, según descubrieron recientemente, formaba parte de una familia real que controlaba prácticamente toda la galaxia. En cuanto a ella, bueno, era una chica normal y corriente. ¿De repente piensas que es injusto lo increíble que es Lala y que no puedes competir con ella? Preguntó Risa con una sonrisa suave y cómplice. Esas palabras sorprendieron a Yui, quien sintió que se le ponía la piel de gallina al alejarse de la chica. Sí, tu reacción lo confirmó. Me engañaste. Risa se encogió de hombros. Oye, tú eres la que es fácil de leer. Tu expresión lo dice todo. Y no te preocupes, no voy a contarle nada a nadie. Reconozco esa mirada de sobra. La veo cada vez que me miro al espejo. Hizo una pausa y se encogió un poco. Mierda, eso sonó más cursi y luego quise que lo fuera. Déjame retractarme y pensar en algo menos cursi. Lo dijo tan casualmente, pero estremeció por completo a la joven que estaba a su lado, quien la miró fijamente durante varios segundos, preguntándose si la había escuchado correctamente o no. Risa, tú, al ver su cara de asombro, la rubia rió torpemente, rascándose las mejillas y mirando al cielo. Sí, no intentaré ocultártelo. Yui quería creer que esto la había sorprendido, una revelación inesperada. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido le parecía. Risa solía pasar mucho tiempo con Emilia en la escuela y solía recibir sus bentos caseros para el almuerzo. Si alguien buscaba a ese chico, había un 50% de probabilidades de que cierta chica revoltosa estuviera a su lado, devorando su comida. Pero dado que el primero se mostraba extremadamente amable y tocaba los pechos de todas si eran lo suficientemente grandes, Yui misma había sido víctima de sus manoseos varias veces en el pasado.
Básicamente le estoy confesando que siento algo por él a alguien que también lo ama. Esto es incomodísimo. Olvídate de esperar una hora. En ese momento, solo quería irse corriendo al otro lado de la ciudad y encerrarse en su habitación durante varios meses antes de volver a aparecer por la escuela. Pero mientras los pensamientos de Yui estaban por todos lados, Risa habló. No sé por qué sientes la necesidad de darle tantas vueltas a las cosas. A ambos nos gusta, y punto. No hay de qué avergonzarse. ¿O se supone que el presidente del comité disciplinario es alguien a quien no se le permite tener sentimientos por otra persona? Bastante estricto, debo decir. No, no, no. Es que, me siento abrumada por todo esto. Por fin pudo hablar con alguien sobre lo que sentía en su corazón, pero Yui sentía que su rostro no podía sonrojarse más. Mientras tanto, Risa permaneció completamente impasible. Está bien. Pero como a ambos nos gusta y estamos aquí, creo que vale la pena hablar de ello. Yui respiró hondo. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que te gusta? Sabiendo lo unidos que son, supongo que ha pasado mucho tiempo. Una mirada pensativa se posó en la rubia. No realmente, aunque me sorprenda. Sinceramente, me enamoré de él hace muy poco, a principios de mes. Antes, claro, era muy amiga suya y me parecía atractivo, y le tomaba el pelo intentando romper esa cara de estricto e impasible que pone a diario. Y me da comida buenísima gratis siempre que se la pido. Es difícil negarse. Ha habido momentos en los que me he puesto realmente nerviosa, pero es porque tiene labia. Ese tipo, te lo digo, Yui, si alguna vez lo intentara, te garantizo que sería un rompecorazones en serie. Las sorpresas seguían llegando, y Yui estaba completamente perdida. Por suerte, Risa siguió hablando. Me enfermé, no hace mucho. Oh, el día que estuviste ausente. Sí, no debería sorprenderme que recordaras esos detalles, pero da igual. Ese día, estaba en un aprieto, completamente postrada en cama y me dolía todo. Me sentía fatal, y claro, mis padres estaban demasiado ocupados en el trabajo como para preocuparse por su hija. En serio, ni siquiera me dejaron algo en la nevera ni un vaso de agua junto a la cama. Pero entonces, alguien entró por la puerta sin invitación y tuvo que cambiar su personalidad de madre gruñona a madre santurrona que me trataba prácticamente como a una niña. Risa apoyó la barbilla en una mano levantada y puso una mirada perdida. Y no te voy a mentir, en ese momento empecé a entender que quería que me tratara así más a menudo. Sobre todo él. Y fue entonces cuando me di cuenta de cómo me sentía. Wow, sería una mentira decir que a Yui no le conmovió la historia. Sonaba hermosa e inesperadamente dulce, viniendo de una chica como Risa, casi inocentemente romántica. En cuanto a ella, no tenía un recuerdo tan definido de ningún encuentro especial con el mismo chico. No hubo un solo momento en el que todo encajara para ella. Cuando intentó rastrear dónde comenzaron esos sentimientos, solo encontró una serie de pequeños momentos, acumulándose uno tras otro, hasta que se volvieron demasiado obvios para ignorarlos. Si no fuera por Momo, ni siquiera se le habría ocurrido venir aquí, y mucho menos con regalos de Navidad solo para él. Debería alegrarme por ella, pero todo esto solo me hace sentir más miserable. Le ardían los ojos, por razones que no podía o se negaba a comprender. Una sensación de pérdida comenzó a asentarse en su corazón. Al final, empezó a preguntarse si se trataba solo de un primer amor sin sentido que no se cumpliría, dado que no tenía ningún fundamento. Nunca intentó mejorar su relación como algo más que una disciplinaria escolar y una ayudante ocasional. Rara vez se hablaban en comparación con las otras chicas con las que él era cercano y, para colmo, necesitaba la ayuda de otros para siquiera participar en esa noche. Pero justo en ese momento, un brazo se posó sobre sus hombros, tirando suavemente su cabeza para que descansara contra los hombros de Risa. La otra chica le dio una palmadita en la cabeza mientras le mostraba una hermosa sonrisa. ¿Recuerdas que hablamos de Lala antes? Bueno, yo también a veces siento que estoy perdiendo el tiempo y que intentar competir contra eso no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Ya no me importa. Técnicamente, está comprometido contra su voluntad, por lo que supe hace poco, y él mismo lo dijo, que no busca una relación en este momento. Me parece que todavía tengo tiempo.
Risa, ¿qué sentido tiene estar triste por esto tanto tiempo? Si las cosas no funcionan, que así sea. No es que vayamos a dejar de ser amigos, y su comida es demasiado buena como para dejarlo escapar. Incluso después de 1 o 2 décadas, lo más probable es que me quede en su casa, exigiendo comida gratis y tirada en su sofá a ver la tele después de terminar mi trabajo. Y si por algún milagro terminamos juntos, será una ventaja que aceptaré con gusto. Fue en ese momento que Yui finalmente vio a Risa frente a ella de una manera completamente diferente. O mejor dicho, era como si estuviera frente a otra persona. La joven siempre dio la impresión de ser una persona tranquila y despreocupada, que rara vez se tomaba nada en serio. Alguien que nunca pensó mucho en su futuro ni en su educación. Pero al escucharla ahora, finalmente se dio cuenta de que, al final, Risa ya lo tenía todo resuelto. Yo también quiero ser así, quiero tener esa misma confianza. La misma confianza que ella tiene, junto con Momo y los demás. Si antes el mundo parecía oscuro y frío, ahora un fuego se encendió en su interior para contrarrestarlo. Pequeño pero persistente. Sé cierto. No puedo rendirme. Ya sea Lala, Saki, Momo o incluso Mikado-sensei. Ah, y tú también, Risa. No me rendiré ni aunque seas tú. Yui entonces empezó a rascarse la mejilla con torpeza. Lo siento, eso solo le valió una sonrisa pícara de la rubia, quien simplemente hizo un gesto de desdén con la mano. Está bien, no sería divertido si no hubiera competencia, ¿no crees? Pero claro, también encontré algunos libros en una de las habitaciones que trataban sobre la viabilidad de una ren, así que imagínate que, en lugar de competir conmigo, nosotras y las demás pudiéramos acabar en la cama con él. Risa. Eso la desconcertó por completo y arruinó el hermoso momento. Su mente evocó una imagen de lo que Risa acababa de decir, y sintió una gran vergüenza al pensar en verse involucrada en un futuro tan desvergonzado. Ja ja ja. Es broma. Es broma. Ah, por cierto, ¿le compraste un regalo? Tengo curiosidad por saber qué es. ¿Te importaría decírmelo o es un secreto? No puedes decir esas cosas y cambiar de tema tan repentinamente, pero bueno, conseguí algo para él con la ayuda de Momo, pero no estoy seguro de si es apropiado dárselo con tanta gente alrededor, ¿eh? Ahora tengo curiosidad. ¿Es solo esto que encontré con, Justo cuando intentaba alcanzar la bolsa, la chica se dio cuenta de que ya no estaba. ¿De dónde está? ¿Se cayó? No, definitivamente la traje conmigo. El pánico comenzó a apoderarse de ella, pues la posibilidad de que alguien más descubriera su contenido le producía un nivel de vergüenza que sería suficiente para dejarla inconsciente durante varios días. Sin que ninguna de las jóvenes lo supiera, una niña plantas de cabello verde estaba caminando de regreso al interior de la casa en ese mismo momento, arrastrando una pequeña bolsa que tenía varios patrones florales con temas festivos que le habían gustado. Romper casi al mismo tiempo, al final, sus padres adoptivos no pudieron asistir. Con un suspiro de decepción, Emilia observó distraídamente cómo el agua frente a él seguía hirviendo y cocinando la pasta, mientras preparaba diversos platos para la fiesta, mientras sus pensamientos se abrían paso. No se sentía ni feliz ni triste. Debería haber sabido que esto pasaría. Por mucho que se preocupen por su familia, esos dos dedican mucho más esfuerzo y tiempo a su trabajo. Con el tiempo a contrarreloj y la mayoría de los invitados ya presentes, las posibilidades de que se acercaran eran cada vez menores. Lo peor de todo era que ya no era posible llamar a ninguno de los dos, pues sus teléfonos estaban ocupados por alguna razón. ¿Debería secuestrarlos después de todo? Saibai estaba cerca, probablemente todavía en su oficina, alejándose para cumplir con una fecha límite. En cuanto a Ringo, sería un poco más difícil incluso atraparla, dada la frecuencia con la que viajaba a diferentes países. Esos pensamientos seguían rondando su mente hasta que una sensación de frío en la nuca lo devolvió al presente. Se giró rápidamente y vio a una enfermera morena allí de pie, con una lata de cerveza fría en la mano. Si sigues pensando así, perderás lo que te queda de pelo rojo y te convertirás en un anciano. No es que me importe el cambio, pero como enfermera, es mi responsabilidad cuidar de tu salud. No es nada, solo estoy tratando de planificar cómo irán las cosas esta noche. En respuesta, Ryouko puso los ojos en blanco.
Esto no es ninguna misión ni batalla. Lo único que hay que planear es la comida que prepararíamos para los demás, y eso ya está hecho. En lugar de planear, deberías relajarte un poco más y divertirte. Los demás también se lo están pasando bien, pero probablemente se lo pasarían mejor si participaras en la fiesta. Muchos de ellos solo están aquí porque son amigos tuyos, después de todo. Tenía razón, admitió. Se veía a Rito en la sala jugando con Nana. Mikan hablaba con Aruna, Osizu y algunos otros. Incluso Yami había empezado a conversar con Tearju, quien de vez en cuando miraba hacia la cocina como si le indicara que no estaba haciendo nada malo. Supuso que los demás estarían afuera o en el segundo piso. En lugar de pasar la noche en la cocina, sería mejor pasar página y charlar con la gente. Dudaba que el ambiente mejorara si obligaban a los padres de sus hermanos. Solo tómate una bebida, ¿Tearju no trajo soju? Mencionó, a lo que él negó con la cabeza. No soy muy bueno con el alcohol y no es de mi gusto. Por no mencionar que no le permitían beber debido a su edad, pero ambos habían dejado de aplicarle esas reglas hace tiempo. Simplemente no le veía sentido a beber. Bueno, primero necesito pasarme por la tienda de abarrotes de al lado para comprar más bocadillos. ¿Puedes vigilar la comida? No me importa, pero estamos realmente tan cerca de quedarnos sin existencias. Se encogió de hombros. Por extraño que parezca, parece que sí. Creía haberle dicho a Rito que consiguiera mucho más por si acaso, pero no vale la pena armar un escándalo. Mejor date prisa. No quiero que te pierdas tu propia fiesta de Navidad. Ryouko lo despidió con una sonrisa, pero cuando se fue, no se dio cuenta de que más de unos pocos pares de ojos estaban sobre su espalda mientras cerraba la puerta. Las calles estaban vacías, y al alejarse un par de pasos de su casa, Emilia sintió que la temperatura descendía aún más, y el calor del dispositivo del ala se desvaneció. Solo llevaba una chaqueta sencilla para abrigarse mientras seguía caminando en silencio. No había nadie más alrededor, y el silencio se prolongó un buen rato. Los únicos sonidos eran el agua corriendo y el tenue zumbido de las farolas cercanas. Algunos podrían haber dicho que la atmósfera era escalofriante, pero él encontró en ella una serenidad reconfortante. Le proporcionó una paz que no había conocido en meses, ¿acaso años? El viento frío era agradable, la fina capa de nieve crujiendo bajo sus botas era satisfactoria, y por primera vez en mucho tiempo, Emilia siguió caminando con la mente completamente en blanco. Desafortunadamente, en momentos como estos él tendía a convertirse en su peor enemigo. ¿Debería pedirle ayuda a Lala? Tras el incidente ocurrido durante la sesión de juegos de realidad virtual, la revelación final no le preocupaba demasiado. Emilia la había archivado en lo más profundo de sus recuerdos y la había tratado como un incidente aislado y extraño. No tenía sentido que su dispositivo pudiera leer los parámetros de su antiguo Servant, ya que ni siquiera era uno. Supuso que debía ser algún remanente de sus recuerdos que, de alguna manera, se leyó cuando el dispositivo lo escaneó e interpretó la información como datos del juego. La chica dijo que la máquina era capaz de leer el cuerpo entero, hasta el último átomo, para crear una réplica perfecta, e incluso escanear la mente del jugador superficialmente, pero nada demasiado intrusivo. Lo justo para que pudieran controlar a sus personajes sin necesidad de mover las manos en el mundo real. Pero incluso mucho después de tales sucesos, durante la cacería de la tribu amazónica, empezó a tener dudas sobre la perfección con la que todo encajaba. Necesitaba al menos estar completamente seguro de lo que estaba sucediendo, fueran buenas o malas noticias, solo para estar tranquilo. En medio de su caminata, el joven se detuvo de repente al percibir un sonido cercano. No hacía falta ser un experto para darse cuenta de lo que estaba pasando. Oye, ¿cuánto tiempo planeas seguirme así? Pertenecer. Un grito de sorpresa se escuchó detrás de la farola, seguido del sonido de contenedores de basura siendo derribados por alguien que caía al suelo con un golpe audible. Un suspiro escapó de sus labios y retrocedió un par de pasos para ver quién era el misterioso acosador, y arqueó una ceja al descubrir la identidad del culpable. Shizu. Gritó el nombre del espíritu, este último vivía dentro de un cuerpo artificial que Ryouko hizo crecer para que lo poseyera a voluntad para poder vivir una vida normal. ¿No estabas con Mikan? ¿Por qué me sigues? ¿Y tratas de mantenerlo en secreto?
Preferiría no llamar a la policía, dijo en broma, aunque ella quizás se lo tomó en serio, palideciendo y con lágrimas amenazando con correr por su rostro. Por favor, no hagas eso. No quiero causarle problemas a Mikado-sensei. Solo, te vi salir y esperaba poder ayudarte. Logró terminar sus palabras tras tartamudear sin parar, una respuesta que lo tomó por sorpresa, ya que no esperaba que ella tomara la iniciativa de hacer algo así. No hacía mucho, la chica fantasma le tenía mucho miedo, e incluso después de disculparse por lo sucedido, pensó que su miedo no desaparecería tan fácilmente. ¿Te mandó Ryuko a buscarme? Preguntó con curiosidad, solo para que ella negara con la cabeza. ¿Es porque de verdad querías alejarte de ese perro que pasó por nuestro jardín? Esa es la razón, ¿no? Concluyó el hombre secamente. Al menos, curiosamente, esta explicación tenía más sentido. No sé si debería divertirme o afligirme de que un sabueso te dé más miedo que mi propia hechicería, entonces, ¿eso es un no? Mirando más allá de ella, hacia la calle vacía, entrecerró los ojos ligeramente. Bien. No iba a comprar mucho, pero no me importa que me acompañéis. Gracias. Ella se recuperó al instante y se puso de pie, siguiéndolo mientras tarareaba una melodía. ¿Qué tal te va en la escuela últimamente? Preguntó Emilia, con ganas de conversar un rato en lugar de pasar todo el viaje en un incómodo silencio. Como un espíritu antiguo que no ha llevado una vida normal durante siglos, ¿tienes algún problema con el que pueda ayudarte? Por favor, no me llames viejo. Pero eres vieja. Seguramente la mayor del grupo, comentó, viéndola hacer varias muecas queriendo rebatirlo, hasta que se dio cuenta de que tenía razón y admitió la derrota. Me ha ido bastante bien. Hice algunos amigos, concretamente Ran y Mea, y he estado saliendo con ellos bastante a menudo. ¿Qué? Sin ver el cambio en su expresión, la chica continuó. ¿Sí? ¿La conoces? Creo que habló de ti antes, aunque no recuerdo qué dijo. Podrías decir eso, me ha estado ayudando mucho, incluso a Ran de vez en cuando, a pesar de ser una estudiante nueva. Intenté invitarla a la fiesta de hoy, pero no contestó el teléfono. Eso es porque la pobre Mea ha quedado incapacitada y Emi le ha revuelto la mente desde aquí. Exclamación de cierre. Su cuerpo actuó por instinto, atrayendo a Shizu hacia sí con un puñado de armas, formándose sobre él y disparando hacia la voz al instante. Shizu, sobresaltada por el repentino cambio, prácticamente se pegó a él y usó su cuerpo como escudo. Afortunadamente, nadie estaba presente para ver la escena, aunque ahora se preguntaba si lo había hecho intencionalmente. Desde el otro lado del camino, donde sus armas habían perforado la barandilla y varios árboles, el polvo se asentó y se pudo ver una figura ensartada caminando entre sus armas con indiferencia. Tanto su carne como la ropa que vestía se estaban curando de los cortes que le habían quedado. Dios mío. ¿Quién es el arma viviente aquí? Ni siquiera puedo saludar sin que me bombardeen con espadas cada vez. Del polvo emergió una némesis abatida. Vestía un yukata negro y sostenía una wagasa tradicional sobre la cabeza que la protegía de la nieve. Solo que ahora la habían cortado sus proyectiles y la habían dejado inservible, lo que la irritaba aún más. Realmente es ineficaz contra ella. El espíritu heroico encarnado no olvidó su batalla anterior. Su ropa se rehizo junto con su cuerpo. Entonces no puede ser una forma de regeneración rápida. Su cuerpo no muestra rastros de sangre, ni siquiera antes de que la cortara. Solo salían esas mismas volutas negras de materia. Incluso al atacar, usa lo mismo, al igual que Yami y Mea, usando su propio cuerpo como arma. Usar noble fantasmas antirregeneración no surtió efecto. Incluso después de esa pequeña maniobra que realizó al cambiar de apariencia, se recuperó. Su mente circulaba a gran velocidad, cientos y miles de posibilidades y escenarios se desarrollaban en una fracción de momento. Espera, ¿por qué eligió ese momento para cambiar de apariencia entonces? Al pensar en su batalla anterior, ese pequeño momento sobresalió entre los demás. Pero eso no explica si realmente corría peligro con esa arma, y aún así logró curarse. Veo que estás pensando en diferentes maneras de matarme. Némesis lo vio con claridad y, en lugar de ser más cautelosa, sonrió. Mi hermana mayor está muy orgullosa de ti. Tienes muchísimo potencial. ¿Grande, qué? Reaccionó Shizu al oír eso.
Ni siquiera necesitó mirar atrás para saber que probablemente lo estaba mirando con varias preguntas rondándole la cabeza. Ignórala, solo dice tonterías. No tengo ningún parentesco con ella, ni ella conmigo. Qué mala pata decirle a tu hermana mayor. Bueno, admito que es difícil sacarle la historia completa a Mea, ya que ella misma está confundida con lo que hay dentro de tu mente. ¿En serio, qué le hiciste? Incluso dormida suele inquietarse y eso es muy inusual en alguien como ella. Considéralo karma por invadir la privacidad de alguien. Se lo merecía. Sintió que Shifu se estremecía detrás de él y rápidamente añadió más. Intencionalmente. Si no fue intencional, entonces lo acepto como mi culpa. Afortunadamente, eso logró calmar al fantasma y hacerla sentir menos culpable. Dime por qué estás aquí, exigió, volviendo la atención a Némesis. Todo en esta persona le irritaba. No podía estar completamente seguro de lo que pasaba por su mente, ni siquiera de cuál era su plan. Sin una forma segura de lidiar con ella para siempre, tenía que mantener las distancias y pensar con cuidado cada movimiento. Oh, no te preocupes, no vine a atacarte ni nada por el estilo. Solo quería pasar a desearte feliz Navidad. Eso es lo que se celebra, ¿no? Tenía que ponerme al día sobre las festividades que celebran los lugareños de este planeta. ¿Qué quieres? Su paciencia se estaba agotando. Todo lo que salía de su boca se tomaba con pinzas o simplemente se ignoraba, especialmente después de esa broma que hizo. Nada, dijo la mujer con indiferencia. Solo pasé a ver a mi hermano desobediente. Incluso decidí traerte un regalo de verdad. No, gracias. Pero si de verdad quieres hacerme un regalo, agradecería mucho que me dieras un poco de paz y tranquilidad. ¡Qué frío! Némesis rió entre dientes, sin ofenderse ni tomarse a mal sus palabras, y se atrevió a acercarse a ambos mientras varias armas aún los rodeaban. Cada uno seguía sus movimientos, pero ella no tenía miedo, y él comprendió que, en ese momento, no tenía por qué temerle. No puedo garantizar que no intente atacar a Shifu si paso a la ofensiva. Incluso si la chica es un fantasma y ya está muerta, los fantasmas pueden eliminarse de varias maneras. No puedo estar seguro de que Némesis no disponga de tales medios. En primer lugar, sospechó que Némesis sabía que estaba preocupado por esto, dado el tipo de sonrisa que mostró cuando miró a la chica detrás de él. Oh, ¿debe ser el fantasma viviente? Siempre me ha intrigado tu lado sobrenatural. Me da curiosidad si algún día yo también me convertiré en fantasma, o si tendré que lidiar con los fantasmas de aquellos a quienes he matado antes. Némesis sonrió, y sus palabras solo hicieron que la pobre chica se sintiera aún más amenazada. Un pajarito me dijo que tú fuiste otra de las que logró echar un vistazo a algo dentro de este tipo y se asustó mucho. También viste los recuerdos de su vida pasada que este tipo mantiene ocultos, relacionados con un páramo lleno de juramentos. Las palabras de Némesis se detuvieron cuando el filo de Kansou apareció frente a ella. Sus propios rasgos apenas se reflejaban en la superficie negra llena de patrones rojos hexagonales, mientras su dueño la observaba con una mirada fría. Esta es tu última advertencia. Vete. TCH, solo hacía una pregunta. Pero no importa, te daré mi regalo y me iré. Se atrevió a darle la espalda, abriéndose completamente sin preocupaciones, y regresó al lugar donde él había disparado sus espadas. Alguien te atacará muy pronto. Resulta que esta persona le guarda mucho rencor a Golden Darkness, y no es de las que se olvidan del pasado. ¿Contra Yami? Eso le llamó la atención. Si solo hubiera sido alguien interesado en Lala, podría haberlo atribuido a otra candidata a prometida demasiado arrogante para su propio bien y que venía a causar problemas. Pero que alguien tuviera a Yami en la mira era un poco complicado, pues podría ser otro asesino o mercenario al que le había robado el trabajo. No puede ser un objetivo al que no haya podido matar. Según Youko, nunca falló en una sola misión. También podría ser alguien relacionado con un antiguo objetivo que ha vuelto para vengarse. Tales cosas no eran conceptos extraños para él, ya que en un momento dado también había estado lidiando con una situación similar cuando todavía vivía su primera vida. ¿Hiciste algo? Preguntó nuevamente, sin tener motivos para creer que esa persona no tuviera nada que ver en el asunto. Sí, lo hice.
Y antes de que me lances otra andanada de espadas, te diré que habría venido incluso antes de no ser por mí. Lo único que hice fue retrasarla un poco con otras misiones, nada más. Ahora bien, no solo te di tiempo, sino que incluso vine a contarte sus intenciones. ¿No es increíble, mi don? Emilia mantuvo la calma. No importaba si sus palabras eran ciertas o no. Me encargaré de esta persona yo mismo. Sé que lo harás, querido hermano. Me decepcionaría mucho si ella resultara ser un desafío para ti. Tata. Con un gesto de la mano, desapareció en la oscuridad, dejándolos a ambos solos una vez más. Aunque esta vez, el miedo de Shizu se transformó en una mirada inquisitiva al recordar lo que Némesis había mencionado antes. Después de comprar un par de paquetes de bebidas y otros bocadillos por si acaso, el dúo regresó a la casa de Yuki en silencio. Esta vez, una atmósfera incómoda se respiraba en el aire. Shizu lo miraba de vez en cuando, abría la boca, con la clara intención de decir algo, pero se detenía en el último momento y reconsideraba sus decisiones. Esto se repitió varias veces hasta que él se hartó. Si tienes algo que preguntar, dilo. Responderé lo mejor que pueda y espero no causar más malentendidos innecesarios. Últimamente me estoy cansando de eso, dijo exasperado. Todo empezó con su deseo de vivir una vida tranquila y de que su pasado no se viera involucrado, sobre todo cuando no tenía sentido que lo recordaran en una época tan tranquila. Pero el destino tenía una forma divertida de demostrarle lo contrario. Esa persona, ella, se llama Némesis. Según tengo entendido, es otra arma biológica creada por Solgam, similar a Yami. Vino a la Tierra con una misión absurda para recordarle a Yami quién quiere que sea y que vuelva a ser una asesina. Le explicó los puntos más importantes sin rodeos, omitiendo detalles innecesarios como poderes, etc. Porque aún no tenían cabida en esta conversación. ¿Qué? ¿Quiere que vuelva a matar gente? ¿No es malo? Deberíamos detenerla. Créeme, opino igual que tú, dijo con un bufido cansado. Por desgracia, no sé cuál es su naturaleza, pero incluso mis armas tienen dificultades para herirla. A veces parece que su cuerpo está hecho de una sustancia similar a la niebla, capaz de neutralizar cualquier cosa que le lance. Sigo buscando una solución definitiva. Por ahora, espero que no moleste demasiado a los demás. ¿Pero por qué te llamó hermano entonces? Tú también. No, es solo un malentendido de su parte. Acabó con el hilo de pensamiento antes de que se arraigara en su mente. Intenté contárselo, pero por alguna razón se empeña demasiado en esa versión. Mi hechicería comparte algunas similitudes con sus habilidades. Superficiales, debo añadir. Oh, la chica asintió distraídamente. Con solo mirarla a la cara, ya sabía todo lo que necesitaba saber. Eran solo preguntas menores. Algo más la rondaba la cabeza y estaba ganando tiempo con estas otras preguntas para decidir si debía preguntar la principal o no. Afortunadamente, no tardó mucho en preguntarle. ¿Un páramo lleno de espadas como tus recuerdos del pasado? En ese momento, Emilia supo que estaba en una encrucijada con dos opciones que podía elegir para su respuesta. La primera es mentir descaradamente y decir que todo fue otro malentendido con Némesis y Mea, confundiendo sus recuerdos con otra cosa o simplemente inventando hechos solo para causar divisiones entre ellos. La segunda opción era simplemente decir la verdad. Dado que Shizu ya conocía a Mea e incluso se había hecho amiga de la pelirroja, la primera opción solo causaría más confusión y conflictos entre ellos. Y cuando finalmente se aclararan los recuerdos que Mea había visto en su cabeza, existía la posibilidad de que Mea compartiera ese conocimiento por despecho y causara aún más confusión. En resumen, esta opción prometía un período de paz momentánea, pero garantizaba un futuro más complicado. La elección fue fácil de hacer. ¿Recuerdas cuando te describí mi hechicería? Si te preocupa que te haya mentido, no lo hagas, era la verdad. Primero le aseguró lo que ya estaba establecido. Lo cual funcionó, ya que ella dio un respingo de alivio. ¿Y esos recuerdos del pasado de los que habla? Bueno, eso es un poco más difícil de explicar. Dime, ¿crees en el concepto de la reencarnación? Hizo la pregunta con naturalidad, solo para recibir una mirada seca de la chica de cabello azul. Soy un fantasma literal, debería haberlo imaginado.
Esa constatación lo hizo reír. Digamos que la razón por la que soy tan hábil usando esta magia y tengo tanta experiencia con la espada y el arco está relacionada con eso. Pudo ver cómo los engranajes de su cabeza giraban hasta que finalmente cobró ritmo y ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad tienes recuerdos de tu vida pasada? Bueno, no de la forma en que él lo diría, pero bastante cerca. Supongo que sí. Nací con ellos y me ayudaron a saltarme muchos pasos para dominar mi oficio. Por eso soy capaz de luchar contra oponentes poderosos sin haber luchado contra enemigos en el pasado. Al menos en esta vida, dijo encogiéndose de hombros, sin saber qué reacción tendría ella, y pudo verla visiblemente más emocionada que cualquier otra cosa mientras hablaba. Eso es increíble. ¿Asombroso? Sí, explica tanto. Incluso oí a Mikado Sensei preguntándose cada vez que creía que no me daba cuenta de cómo podía ser tan capaz luchando si nunca antes habías hecho algo así. Ahora todo tiene sentido. Exclamó Shizu en voz alta, como si hubiera descubierto una verdad que se le había escapado durante años. Temblaba visiblemente con diversas emociones, lo cual a él le pareció divertido. ¿No te sientes extraño? ¿Por qué lo estaría? Dijo con sinceridad, inclinando la cabeza. Espera, ¿eso significa que alguna vez también fuiste un fantasma? Supongo que sí. Al fin y al cabo, los espíritus heroicos eran fantasmas, y los sirvientes eran eso, pero con forma física gracias a una abundancia de energía mágica y un ancla al mundo físico. La chica resopló, sonriendo de oreja a oreja ante su respuesta. Jejeje, así que no soy la única después de todo. Espera un segundo, ¿eso significa que también eres mi senpai en más de un sentido, Emiya senpai? Agitó la mano rápidamente. Llámame como siempre. Y no sé si conocer fantasmas mayores o la reencarnación significa que debes tratarlos como a tus senpai. Ahora mismo solo soy un tipo normal que sabe usar hechicería. Espero haber dejado de ser un fantasma. Oji-san. Abuelo Emiya. Viejo Emiya. Por alguna razón, cada una de esas palabras era como flechas que le disparaban al pecho. No era alguien a quien le importaran esas cosas, pero sin duda era la primera vez que alguien lo llamaba viejo. Basta con Emiya, por favor. ¿Podrías mantener esta conversación entre nosotros? Las cosas ya son confusas con lo que ya les he revelado a los demás. Esto no servirá de nada. En respuesta, Shizu le dio un gran pulgar hacia arriba. No te preocupes. Como compañero fantasma, guardaré tu secreto durante los próximos siglos. Estoy vivo ahora, ¿sabes? La forma en que lo dijo sonaba como si la mujer ya lo estuviera etiquetando como un hombre muerto. ¿Podrías también transformarte en un fantasma como el mío? Sería genial. Podríamos ir a explorar lugares a los que nunca podría llevar a otros. Sería divertidísimo. Empezó a darse cuenta de que quizás Shizu no comprendía del todo el concepto de la reencarnación y de revivir con recuerdos del pasado. Si bien también dudaba de su verdadera identidad en ese momento, estaba bastante seguro de que no podía transformarse en un fantasma. Sin embargo, al ver su emoción, otra revelación llegó a su mente. Ella está sola. Sentirse tan feliz y emocionado solo porque ella encontró lo que creía que era otro fantasma, le dijo mucho. Desafortunadamente, él no podía realizar las mismas hazañas que ella. No puedo decir esto de todos. Pero, según mi experiencia, son bastante peculiares para ser un fantasma. No recuerdo haber sido capaz de usar telequinesis ni siquiera de volar. De hecho, son un fantasma bastante poderoso. Pero usas esa habilidad al girar tus espadas flotantes, señaló desde el enfrentamiento anterior. ¡Ay! ¡Ay! Si tienes recuerdos de tu pasado, ¿hasta dónde llegan? ¿Solo son recuerdos de tus poderes o de quién eras? Dudo que te parezca interesante, no fue tan asombroso. Vamos. ¿Puedes contarme un poco, por favor? Deberíamos regresar. Los demás podrían empezar a preocuparse si tardamos demasiado. Rechazó la pregunta sin responder ni un sí ni un no. Explicarle su pasado a Mea era una cosa, pero Shizu no necesitaba saberlo todo. Además, no recordaba mucho, para empezar. Espérame. Oji-san.
Romper unos minutos después de esquivar varias de las preguntas de Shizu que iban desde la curiosidad sobre su propio pasado hasta qué tipo de cosas aterradoras hacía como fantasma e incluso el tipo de lugar que frecuentaba, ambos finalmente regresaron a la casa. ¿Recuerdas nuestra promesa?, preguntó, mirándola de reojo. A diferencia de antes, incluso después de pedirle perdón, aún había cierto miedo en la chica cada vez que él estaba cerca. Pero ahora, tras descubrir su aparente similitud, ese miedo se había disipado hasta el punto de que incluso estaba dispuesta a tirarle de su brazo para que dejara de ignorar sus preguntas. Shizu hizo un gesto de cerrar la cremallera sobre sus labios. Al ver su rostro, una idea cruzó por su mente. Como antiguo fantasma, déjame contarte un pequeño secreto. Si un fantasma rompiera su promesa a otro espíritu, el rey Llama lo castigaría encerrándolo en una habitación llena de sus peores miedos durante los próximos 1000 años. ¿No querrías estar encerrado en una habitación rodeado de perros?, preguntó con una leve sonrisa, apenas capaz de contener la satisfacción al ver a la chica palidecer de miedo, y su alma casi abandonando su cuerpo artificial. Pero entonces, se recuperó rápidamente y lo fulminó con la mirada. Por supuesto, no revelaría un detalle tan personal. Solo lastimaría a todos y no quiero entristecer a tu familia. Triste. Esa parte lo confundió, y al ver su reacción, Shizu dio más detalles. Quiero decir, incluso si estuvieras vivo ahora, si yo fuera tu hermano o hermana y me enterara de que en algún momento estuviste vivo y luego moriste, sin importar lo que pasara después, me horrorizaría. Es aún peor si consideras que probablemente recuerdas tu propia muerte, ¿lo recuerdas? Ya me lo imaginaba, dijo Shizu con una sonrisa comprensiva. Estoy de acuerdo contigo, sería mejor que ambos guardáramos el secreto. Tal vez al ver lo receptivas que eran las personas en este mundo ante cada gran revelación, había olvidado que esto no se aplicaba a todo y recordó los ojos llenos de desesperación de Mikan cuando se enfrentó a Yami por primera vez, no quería volver a ver esa expresión en ninguno de sus hermanos, y podría suceder si se enteraran de su pasado. Algunos secretos vale la pena guardarlos, incluso de tu familia. Familia, tan absorta en estos pensamientos, Emilia no se percató de que la conmoción interior se intensificaba, con una voz familiar, la de cierto presidente del comité de disciplina, aparentemente presa del pánico al encontrar algo que había perdido. Pero entonces otros la tranquilizaron compartiendo sus dones con ella. En el momento en que abrió la puerta, el antiguo sirviente del arco se encontró con una escena bastante caótica. Todos estaban reunidos en la sala, pero esta vez casi todos llevaban ropa muy distinta a la que recordaba. Algunos incluían cosplay erótico de Reno, otros disfraces de elfo sexy, sobre todo los gemelos, y en cuanto a Ryouko y Tearju, llevaban trajes de Papá Noel bastante cortos, compuestos por una camiseta roja de tirantes y una falda corta roja que apenas les cubría las nalgas. La rubia, parada en la esquina, estaba demasiado avergonzada para moverse. Estaba completamente concentrada en cubrirse el pecho y la parte inferior del cuerpo con ambos brazos, mientras se quejaba con su amiga de que era demasiado provocativo. Rito, por alguna razón, yacía inconsciente en el suelo con Aruna escondida en la esquina, cubriéndose la cara con vergüenza. Estuve fuera quizás por 15 minutos, ¿qué diablos está pasando aquí?, exclamó con un dolor de cabeza que crecía rápidamente, su voz inmediatamente causó un largo silencio que cayó en la habitación con todos los ojos mirándolo con incredulidad. Ah, cierto. Se me olvidó ganar tiempo. Gritó Shizu detrás de él, visiblemente mortificada, aclarando aún más la verdadera razón por la que lo había seguido. Momo, que llevaba un disfraz de elfo igual de diminuto mientras claramente estaba preparando algún dispositivo, fue la primera en reaccionar. Pero en lugar de responder, agarró su dedial y susurró algo con pánico. Plan B, One-sama. Plan B. Volvió demasiado rápido, exclamación de cierre. Ah, vale, lo intentaré. Más confundido que nunca, se volvió hacia su confiable hermana, esperando que le contara lo que estaba pasando. Pero Momo le susurraba algo al oído a la chica en cuestión, y asintió. Mirándolo fijamente a los ojos, la morena se puso de pie de repente, abrazando a Celine, que reía nerviosamente. Distráelo. Zas. ¿Qué? Uf.
Su visión se nubló de inmediato con mechones de cabello rubio con puntas rojas, coronados por una gran flor. La niña planta se lanzó como un misil y apuntó a su cara, usando la fuerza suficiente para desequilibrarlo, y la cosa no quedó ahí. Yo también me uno. Quitadle las manos de encima. Así no se distrae a alguien. Yami, átalo. Pedido recibido. Risa, Saki, Yami e incluso Ryouko se unieron y acorralaron al despistado y ligeramente aterrorizado Emilia, quien quedó aplastado bajo el peso de toda esa gente. Sintió varias partes de sus cuerpos aplastarse contra él, y Zelline parecía seguir con la misión de matarlo, dificultándole la respiración con su forma de aferrarse a su rostro. Sintiendo que su paciencia se estaba agotando, justo cuando estaba a punto de levantarse con fuerza incluso si tenía que usar refuerzo, los otros se movieron primero y, por alguna razón, se bajaron de él. Confundido por el cambio repentino, apartó a Zelline de su rostro, solo para ver que el centro de la sala brillaba con una luz azul brillante proveniente del dispositivo que acababa de instalar Momo. Justo ante sus ojos, apareció un destello de luz brillante que casi cegó a todos, y de ahí surgió algo completamente absurdo. Un trineo entero se estrelló contra su sala de estar, y eso fue solo el principio. Quien tiraba del trineo era nada menos que Peque, con cuernos de ciervo en la cabeza. Y sujetando las riendas estaba nada menos que Lala, con un disfraz de Papá Noel enorme, barba y gorro incluidos, riendo mientras levantaba las manos. ¡Feliz Halloween! Es feliz Navidad. Momo le recordó rápidamente. Oh, lo que dijo. Detrás de Lala había dos sacos gigantes y ambos se abrieron juntos. Esta vez, no solo Emilia se sorprendió con el contenido de los sacos. También Mikan y Rito, ya despierto. Los tres se quedaron mirando al unísono y murmuraron. Papá. Mamá. Ustedes dos, los dos padres de Yuki estaban allí, con el padre sonriendo ampliamente ante sus reacciones, mientras que la madre parecía disfrutar del disfraz de temática navideña que se había puesto, además de admirar la ropa que usaban los demás. Wow, la casa ha cambiado muchísimo desde la última vez que estuve aquí. Y además hay muchísima gente. Por cierto, ¿no hay demasiadas chicas? Ja ja ja. Ustedes sí que son mis hijos. Se parecen a su padre en lo que a mujeres se refiere. Oh, ¿qué quieres decir con eso, querida? Uf. Lo siento, cariño. Te quiero. Mirando fijamente a esos dos idiotas que habían aparecido en la sala, Emilia se quedó sin palabras. Recordando todas las veces que intentó que estuvieran presentes, solo para obtener respuestas vagas e evasivas, o incluso ninguna, pero aquí estaban. Shirou. Por fin vio al que estaba detrás de todo esto. Lala saltó del trineo. El falso traje de Santa Claus le quedaba bastante gracioso. Incluso intentó ponerse una barriga de regreso debajo para dar más importancia a la imagen, y francamente funcionó. ¿Qué te pareció mi regalo? Sudon. En realidad no teníamos planes como este. Se suponía que ambos estarían ocupados con sus trabajos, pero creé un montón de robots para ayudar a tus padres, quienes se aseguraron de terminar todas sus tareas antes de lo previsto, y luego los traje aquí para que puedan pasar la Navidad contigo. ¿Qué te parece? Él todavía estaba sin palabras, mirando a la niña durante varios segundos, mientras ella continuaba saltando y lanzando otros regalos más pequeños a los demás. Realmente se esforzó mucho para hacer esto. Una parte de él ya había aceptado que estos dos no habrían venido antes de que empezara la fiesta, habiéndose acostumbrado a lo concentrados que estaban en su trabajo. Era algo previsible. Ringo fue a abrazar a Mikan y ver cómo estaba su hija, mientras Saiba y miraba con curiosidad a Zelline en los brazos de Rito. Decir que este día fue una montaña rusa de emociones sería quedarse corto. Todos los altibajos lo marearon un poco. Disculpa que haya tardado tanto. Quería que esto fuera perfecto, pero no esperaba que volvieras tan pronto, dijo Lala, riendo torpemente y rascándose la barriga falsa. No te preocupes, la próxima vez lo haré aún mejor. Ella no necesitaba explicar más, ni él quería que pensara que no estaba satisfecho con el resultado. Así que, para dejarle las cosas claras, hizo lo que sabía que demostraría su intuición. Se acercó y abrazó a la princesa de Viluqueana Mayor, atrayéndola hacia él justo en medio de su frase. Su rostro acarició suavemente su cabello mientras le susurraba al oído. Gracias. No podría haber pedido un regalo mejor.
Jejejeje, la princesa alienígena de pelo rosa empezó a reírse tontamente, derritiéndose en su abrazo y rodeándolo también con sus brazos. Bien, celebremos. Mamá incluso me dio unas copas para compartir. Dijo que las había preparado especialmente para ti como regalo, y esta es la ocasión perfecta. Su estado de ánimo era inmejorable. No quedaba rastro de su antiguo dolor de cabeza, la emboscada anterior ni siquiera del estrés. Ahora sentía el espíritu navideño y aceptó con gusto cualquier regalo que Seppi le enviara. Ryouko se acercó y le ofreció un jugo con una mirada cómplice. ¿Finalmente estás dispuesto a relajarte ahora? ¿Lo sabías? Preguntó con curiosidad, mirando a Saiba y Ringo. La enfermera negó con la cabeza. No, no me habían avisado de esta pequeña sorpresa. Sabía que Lala estaba preparando algo especial, pero no sabía qué exactamente. Me alegro de que fuera un éxito. Es muy raro verte poner caras como las que he visto esta noche, y mucho menos una sonrisa como esa. Es tan obvio interrogación de cierre muy. La llegada de Némesis lo trastornó, sin mencionar la advertencia que le dio sobre alguien que pronto lo atacaría para llegar a Yami. Lo hizo muy cauteloso en su camino de regreso, ya que, por lo que sabía, podría suceder en cualquier momento. Sin embargo, la sorpresa de Lala lo hizo olvidarlo todo y comenzar a disfrutar de la fiesta. Lala, que seguía a su lado, lo arrastró a la sala para que se uniera al resto. Vamos, por fin es hora de celebrar. Además, tengo muchísima hambre. He oído que preparaste un montón de platos diferentes con Mikado-sensei. Quiero probarlos todos. Realmente tuvo el efecto de hacer el lugar más brillante, sin importar lo que sucedió antes. Muy bien, gracias de nuevo, Lala. Me alegra que estés aquí. Después de eso, todo el grupo finalmente empezó a calmarse y a disfrutar del ambiente festivo. Algunos ya habían empezado a repartir regalos, como Rito, quien le regaló uno a Mikan, quien también lo hizo. Su regalo fue un pequeño relicario que forjó en su tiempo libre. Incluso Teijin le regaló algo. ¿Qué es esto? Siempre. Ah. Al otro lado de la mesa, una chica de cabello oscuro gritó de pánico al ver el regalo que le entregaban a Emilia. Luis reconoció su paquete, pero no pudo evitar que lo abriera delante de todos. Al revelar el regalo, la curiosidad del pelirrojo pronto se convirtió en incredulidad, cuando en lugar de una flor o algún otro objeto similar, lo que recuperó fue un espejo blanco y negro. Lo guardó lentamente en la bolsa, mientras Yui se retiraba y se acurrucaba en posición fetal por pura vergüenza. Ella no estaba dispuesta a mostrarle la cara en ese momento, mientras que él decidió aceptarlo con una sonrisa y seguir adelante, aunque notó que Risa y Ryouko observaban el regalo con abierta aprobación. La noche continuó con un ambiente similar. La comida finalmente salió de la cocina y se compartió con entusiasmo, se abrieron botellas y se realizaron varias actividades hasta bien entrada la noche. O al menos eso era lo que se suponía que sucedería. Emilia apenas logró abrir los ojos, reuniendo lo que pudo para luchar contra un terrible dolor de cabeza que lo bombardeó tan pronto como recuperó la conciencia. Miraba fijamente al techo de su habitación, iluminado por la luz del sol, y varios pájaros cantaban afuera. Pero hoy, esos sonidos no eran diferentes a los chirridos que solo empeoraban el dolor en su cráneo. La sensación, hacía tanto tiempo que no la sentía que bien podría ser la primera vez hoy. ¿Una resaca? ¿Cómo? Al principio, apenas podía creerlo. Estaba seguro de que no había habido bebidas alcohólicas en la fiesta, aparte de las 2 latas de cerveza que Ryouko compró para ella y Tearju. Lo cual ni siquiera sería suficiente para emborracharlo, a pesar de ser un peso ligero, nada que un ciclo rápido de energía mágica no pudiera disolver. Intentó recordar lo sucedido la noche anterior, pero sus recuerdos dejaron de aclararse en cuanto todos terminaron de comer, y él llevaba los platos a la cocina mientras los demás seguían divirtiéndose. Todo lo que vino después fue completamente borroso o simplemente inexistente. ¿Cómo es posible? Si me estuviera emborrachando, debería haber visto las señales y haber dejado de beber. Ah, esa botella que Seppi le dio a Lala. Finalmente se dio cuenta de que pudo haber sido la causa de su situación, pero estaba seguro de que había vuelto a guardar la botella en el refrigerador. Alguien debió de haberla sacado y dársela sin que él se diera cuenta de lo que era.
Aparte de eso, no había otra explicación que le pareciera lógica, a menos que un individuo sorprendentemente poderoso le hubiera golpeado en la cabeza. Pero dado que su cráneo seguía intacto y no presentaba bultos, esa posibilidad se descartó rápidamente. Al intentar levantarse de la cama, su mano izquierda se hundió en algo suave y flexible. Al girar la cabeza, se encontró con la imagen de Lala desnuda durmiendo junto a él. Y fue entonces cuando finalmente notó algo extraño. ¿Dónde está mi ropa? Esto se volvía cada vez más extraño. Lala era alguien a quien se había acostumbrado a ver desnuda, alguien que nunca dormía con ropa puesta, ni siquiera cuando él se lo pedía. Pero que él también se hubiera quitado la ropa mientras dormía a su lado era un asunto completamente distinto. ¿Por qué faltaba su ropa? Necesito un poco de aire fresco. Queriendo poner orden, intentó irse por el otro lado de la cama, pero esta vez, su mano derecha se hundió en otra masa de carne suave y flexible. Casi el doble de grande que la de Lala e igual de firme. Ah. ¿Eh? ¿Qué? Se quedó paralizado, al igual que la segunda persona que se había despertado con su acción. Ryouko, despeinada, se incorporó rápidamente y miró a su alrededor con una expresión estupefacta que dejaba claro que ella tampoco tenía ni idea de cómo habían llegado allí. Su boca estaba abierta, sin palabras igual que él. Tampoco se encontró en ella ni rastro de ropa, ambos permanecieron sentados, mirándose confundidos mientras Lala seguía durmiendo plácidamente. La princesa se rascó el cuello distraídamente, donde se veían varios moretones leves. Al mirar a Ryouko, vio que ella también tenía un conjunto similar de moretones en el cuello. Esos no son moretones. Fin del capítulo 44.